Buenas, buen, buenos días. Mi nombre es John Jairo Morales Capacho, de la sede de Cubará del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación, soy estudiante del curso Pensamiento Lógico y Matemático. A continuación, les presento mi carnet estudiantil, como lo pueden observar. Ahora, al continuar de esto, les voy a mostrar cómo realicé mi primer ejercicio. Entonces, como mostraba en la guía, era seleccionar una letra a su preferencia y mi letra a escoger fue la B. Nuestro primer ejercicio nos habla de preposiciones y tablas de verdad. Entonces, nos dan 4 preposiciones y una expresión simbólica. Luego nos dice, escribir la expresión propuesta en lenguaje natural. Escribir esta preposición en lenguaje natural. Entonces, sencillamente, te dice, eres, entonces, eres esta frase en verde, entonces ponemos acá, eres, representando esta. Luego nos dice, V curva hacia abajo, pues sencillamente vamos a ver qué significa esta V. Sencillamente esta V significa I. En el lenguaje formal, conjunción. Entonces, como ya podemos ver, esta V significa I. Entonces dice, R y qué. Entonces, R, acá está, I y Q. Entonces, Q es esta frase en rojo. Luego, a continuación de esta, nos sale esta V, pero esta vez normal, hacia arriba. Entonces, vamos a ver qué significa esta V. Sencillamente, V normal hacia arriba hace referencia a O, o mejor llamada disyunción. Entonces, como ya sabemos que esta hace referencia a O, entonces colocamos O acá, luego de esto sigue R, O, R, entonces O, R, ya dijimos que este significaba I, significa R y S, entonces R, esta frase verde, luego sigue I y S, que está representado en esta frase en este color marroncito. Seguidamente de esto nos presenta este símbolo de como una flechita. Vamos a ver qué hace referencia a este símbolo. Entonces dice que significa entonces, o en el lenguaje formal condicional. Entonces continuamos, entonces dice, entonces P. Entonces colocamos acá en nuestra expresión natural, entonces, y la frase que está representada por P, que sería este color azul. Y como pueden observar, así fue como traspasamos nuestra expresión simbólica a un lenguaje natural. A continuación nos dice generar manualmente a partir del lenguaje simbólico que nos dan generar a partir de este lenguaje simbólico, generar una tabla de verdad manualmente. Entonces, ¿cómo vamos a generar esta tabla? Sencillamente abrimos un documento Excel, acá lo pueden observar, acá puse la fórmula para más comodidad. Entonces, pero ¿cómo logramos saber cuántas columnas necesita nuestra tabla?
Pues sencillamente miramos cuántas letras tiene nuestra expresión simbólica. Entonces dice, tiene R, Q, S y P. Tiene 4 expresiones simbólicas, como pueden observar. Entonces serían 4 columnas. Sería R, S, P y Q. Listo. Pero también nos dice que por cada expresión simple o por cada composición simple es una columna. Pero ¿qué son las composiciones simples? Pues sencillamente estas, que pueden ser representadas por esos asteriscos, o sea, R y Q. Tenemos una composición simple, tenemos dos composiciones simples. Significa que serían 2 columnas para nuestra tabla. Entonces, acá las podemos observar. Al finalizar de esto también nos dice que por cada, que si en nuestra fórmula encontramos una negación o un símbolo de negación, por cada negación que haya, tiene que haber una columna, o sea, por cada negación. Pero ¿cuál es el símbolo de negación? Vamos a observar. El símbolo de negación está representado por esta viñeta que hace referencia al. Entonces, vamos a ver si en nuestra expresión simbólica está este símbolo. Como pueden observar, no tiene ninguna viñeta. Significa que no hay ninguna expresión negativa. Significa que no tendremos que utilizar más columnas. Entonces, al final, ponemos toda nuestra expresión simbólica al final. Entonces, ya hecha nuestra, ya sabiendo cuántas columnas tiene nuestra tabla, ahora procedemos a ver cuántas filas necesita para saber el tamaño de nuestra tabla. Entonces, sencillamente nos dan esta fórmula. Nos dan esta fórmula que es 4 sobre n. Y n hace referencia a 3. Y 4 hace referencia al número de letras que hay en nuestra expresión simbólica. Entonces, ¿cuántas letras hay? Ya dijimos que habían 4, significa que sería 4 a la 3, haciendo referencia a que el resultado son 12 filas. Entonces, ya sabiendo que son 12 filas, pues sencillamente colocamos nuestras 12 filas y nuestra tabla estará, y este será el tamaño de nuestra tabla. Y ahora, ¿cómo saber cómo rellenar nuestra primera fila? Pues sencillamente nos indica que la mitad de nuestras filas totales, y como dijimos, hay 12 filas. Entonces sería la mitad de 12 sería 6. Serían 6 verdaderas y 6 falsas, hasta terminar nuestra columna. Seguido de esta, seguimos con la siguiente columna, que sería S. Esa es la mitad de la anterior. Si antes habían 3, si antes habían 6, pues sencillamente aquí en S van a ver la mitad, o sea, 3. Serían 3 verdaderas, y 3 falsas, y así sucesivamente hasta terminar nuestra columna. A continuar de esa, seguimos con P. Con P, bueno, sería la mitad. Sería entonces aquí, si aquí hubieron 3, acá habrán 2. Y así sucesivamente hasta terminar nuestra columna. Seguida de esta, seguimos con Q. Q es la mitad. Sería, entonces si aquí hubieron 2, aquí simplemente va a haber una. Entonces sería una verdadera, una falsa, hasta terminar nuestra columna. Ya terminado de estas letras,
Esto se basa en nuestras letras. A las primeras 4 letras va este sistema de verdadero y falso, de mitad por mitad. Ya después de esto, pues seguimos con esta expresión que es R y Q. Entonces, pero ¿cómo sabemos cuál es R y Q? ¿Cómo ha de saber el resultado? Pues sencillamente nos muestran una tabla que dice, mirando el símbolo que tienen, que es W hacia abajo, pues buscamos esa W hacia abajo. Acá está y dice que él se llama conjunción y hace referencia a que el antecedente tiene que ser verdadero y el posterior tiene que ser verdadero para tener un resultado verdadero. Entonces, pero ¿cómo sabemos esto? Pues sencillamente tomamos R, vamos a representarla con este color amarillito y también nos dice que. Entonces tomamos que también. Entonces dice que tiene que ser verdadero y verdadero para un resultado verdadero. Entonces buscamos cuáles son las fórmulas que se basan. Entonces aquí tenemos verdadero y verdadero. Entonces hace referencia de que el resultado es verdadero, porque se basa a nuestra forma. Acá tenemos un verdadero y falso, no se basa. Verdadero y verdadero se basa. Sencillamente que cuando tengamos una fórmula totalmente contraria a la que nos muestra, pues sencillamente el resultado va a ser contrario. Entonces, ya no va a ser el resultado verdadero, sino falso. Por ejemplo, esta que les muestro. Aquí hay un verdadero y un falso totalmente contraria. Significa que nuestro resultado sería falso. Al saber de esto, continuamos. Verdadero, verdadero. Se basa, tendremos un resultado verdadero. Verdadero y falso no se basa, tendremos un resultado falso. Verdadero y verdadero se basa, tendremos un resultado verdadero. Y ya de aquí para abajo ya no se basa porque tenemos verdadero y falso, tenemos falso y verdadero, tenemos falso y falso, falso y verdadero, falso y falso, falso y verdadero, falso y falso. Significa que esto tendremos un resultado totalmente diferente, al contrario, un resultado contrario. Al terminar este procedimiento, continuamos con la siguiente, que es R y S, con el mismo símbolo V hacia abajo. Y ya como vimos en nuestra tabla, ya como pudimos observar en nuestra tabla, hace referencia a que tiene que ser verdadero y verdadero. Entonces tiene que ser R verdadero y S verdadero para tener resultados verdaderos. Entonces tomamos R y S. Tomamos estas dos columnas. Esta columna le quitamos el color para no confundirnos. Listo, entonces vamos a ver cuáles se basan en nuestra fórmula. Dice que tiene que ser verdadero y verdadero. Tenemos un verdadero y verdadero, entonces nos va a dar un resultado verdadero. Tenemos otro verdadero y verdadero, tenemos otro verdadero, verdadero. Significa que estas tres expresiones van a ser verdaderas. Seguimos, tenemos un verdadero y un falso, ya no se basa, entonces ya esta expresión sería totalmente falsa. Continuamos con un verdadero y un falso, no se basa, un verdadero y un falso tampoco, un falso y verdadero tampoco, un falso y verdadero tampoco, un falso y un verdadero tampoco, un falso y un falso tampoco, un falso y un falso tampoco, y un falso no se basan a nuestra fórmula. Significa que todas estas son totalmente falsas. Ya al terminar de realizar nuestras expresiones, continuamos
con nuestra siguiente fórmula. Vamos a quitar el color a estas para no confundirnos. Entonces, en esta fórmula nos muestra toda la fórmula. Entonces, ¿cuál nos vamos a basar? Entonces, primero que todo, en estas. Por ejemplo, en los asteriscos, R y Q y R y S. Entonces, tomamos R y Q, tomamos R y Q y R y S. A tomarlo con este colorcito y este. Entonces ya tenemos R y Q y R y S. Entonces ahora vamos a observar cuál es el símbolo que domina en esta fórmula. Pues sencillamente este asterisco, porque ya hicimos estas dos. Estas expresiones, por ejemplo, esta V y esta V ya la realizamos. Significa que solamente nos queda este chulito. Entonces vamos a ver cómo es la fórmula para solucionar esto. Entonces nos dice que tiene que ser el antecedente verdadero y el posterior falso para obtener un resultado falso. Entonces significa que este amigo R y Q tiene que ser falso, verdadero, y este R y S tiene que ser falso para que me dé un resultado totalmente falso. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a ver cuáles se basan a nuestra fórmula. Entonces, un verdadero y un verdadero no se basan, dan un resultado totalmente contrario. Un falso y un verdadero tampoco se basa. Un verdadero y un verdadero no se basa. Un falso y un falso tampoco. Un verdadero y un falso. Entonces tendremos nuestro resultado falso. Continuamos. Tenemos falso y falso, falso y falso, falso y falso. Y todas estas expresiones totalmente diferentes a la explicada o mostrada en nuestra tabla. Significa que nos da un resultado totalmente diferente. Entonces ya no van a ser falsas, sino verdaderas. Significa que solo obtuvimos una falsa. Entonces al terminar de este procedimiento, pues sencillamente ya realizamos nuestra tabla. Vamos a quitarle el color. Entonces, al finalizar de esto tenemos que ver qué resultado nos dio, o sea, qué significa este resultado. Pues, como podemos observar en esta imagen, nos dice que si al final de nuestra tabla de verdad todas son verdaderas, obtendremos una tautología. Y si al final todas son falsas, pues tendremos una contradicción. Y si hay falsas y verdaderas, pues sencillamente tendremos una contingencia. Entonces, como pueden observar, nuestra tabla hay verdaderas y falsas. Significa que tendremos, por lo tanto, una contingencia. Muchas gracias. Hemos presentado cómo realizar nuestra tabla manualmente. Al continuar de nuestra actividad, nos pide generar una tabla de verdad a través del simulador lógico de la UNAT. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, sencillamente buscamos el simulador que lo encontramos en el entorno de aprendizaje. Entonces, entramos a este simulador y sencillamente solo tenemos que tomar esta fórmula y aplicarla en este lugar. Pues, entonces nos indica abrir asterisco. Buscamos ese símbolo que está acá, lo solucionamos. Luego sigue R y Q, R, W hacia abajo,
Acá está, la seleccionamos. Luego sigue Q. Acá está Q, seleccionamos Q. Y al final cerramos el asterisco, entonces seleccionamos esto. Seguidamente nos muestra una V hacia arriba, la buscamos, está acá. La seleccionamos y seguida de esta nos pide abrir otro asterisco, luego nos dice R y W hacia abajo, acá está, la seleccionamos y S. Seguido de esto nos pide cerrar el asterisco, lo cerramos con esta viñeta. Después nos muestra una flechita, entonces buscamos la flechita que sería esta. La seleccionamos y luego dice P, le damos P, seleccionamos P, listo. Entonces al finalizar de todo este procedimiento, le seleccionamos este icono en color azul y automáticamente nos genera nuestra tabla de verdad. Yo ya hice este procedimiento y obtuve mi tabla de verdad. Y se las muestro por acá está. Entonces, como pueden ver en nuestro simulador, solo nos muestran las letras y la respuesta de una vez. Pero ¿para qué nos puede servir esto? Pues sencillamente podemos observar si nuestra tabla generada manualmente quedó bien realizada. Entonces, como pueden ver, nuestra tabla tiene verdaderas y falsas. Entonces, vamos a ver si en el simulador está igual. Y como pueden ver en el simulador también están verdaderas y falsas. En total, nuestra tabla la hicimos bien. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día. Esta fue mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un feliz día. Les habló John Jairo Morales Caballo. Gracias.